Hola a todos. En este vídeo vamos a ver una serie de rectas y sus intersecciones relacionadas con los lados, los ángulos y los vértices de un triángulo. Estas rectas y los puntos de intersección se denominan rectas y puntos notables del triángulo y van a aparecer en multitud de problemas y aplicaciones de la geometría. Entonces vamos a empezar por las mediatrices de los lados de un triángulo. Entonces, como todos sabéis, una mediatriz es una recta perpendicular a un segmento en su punto medio y se puede hallar muy fácilmente con un compás. Imagino que a estas alturas ya sabréis hallar una mediatriz. Entonces voy a hallar las mediatrices de este triángulo de aquí. Recordad que hay que abrir lo máximo que podáis para que los trazados sean más precisos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar abrir bastante. Echamos aquí en B. Y aquí tenemos nuestra primera mediatriz. Mediatriz del lado B. Os hallará con la del lado AC. Pinchar así. Aquí voy a abrir un poco más para que me quede más fuera. Sería la mediatriz del lado AC y ahora voy con la mediatriz del lado BC. Salir un poquito más. Esa sería la mediatriz del lado BC. Si el problema está bien hecho, las tres mediatrices se deberían intersecar en un punto, que sería este de aquí. A ese punto lo vamos a denominar circuncentro del triángulo, ¿de acuerdo? Se puede nombrar con la letra O, voy a hacerlo así, o también hay veces que se nombra con la letra C, pero bueno, yo voy a dejar la letra O. Entonces, ¿qué propiedad tiene este punto de aquí? Pues si recordáis, las mediatrices o cada mediatriz es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan o que están a la misma distancia de los dos extremos del segmento. Entonces, este punto, por estar en las tres mediatrices a la vez, va a estar a la misma distancia de los tres vértices del triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, ese punto tiene la característica de que si vosotros pincháis en él y hacéis centro hasta cualquiera de los tres vértices, la circunferencia va a pasar por los tres vértices del triángulo, ¿de acuerdo? Es un punto que está a la misma distancia de los tres vértices del triángulo, de B, de C y de A. A esta circunferencia se le llama circunferencia circunscrita al triángulo, ¿de acuerdo? Entonces os he puesto aquí este otro triángulo para indicaros que si el triángulo es obtusángulo, es decir, tiene un ángulo obtuso, un ángulo mayor de 90 grados, el circuncentro puede estar fuera del triángulo. Vamos a hacer el circuncentro de este triángulo. Entonces, simplemente echamos aquí y en A. Vamos a abrir un poquito más aquí, por ejemplo, hasta aquí. Vale. Esta sería la mediatriz del lado AC. Vamos ahora con el lado B. Faltaban un par de trazos. Vamos a hacerlo bastante grande para que veáis ahí arriba. Me estorba.
venimos por aquí. Y podría hacer la del tercer lado, pero bueno, no la voy a hacer porque no es necesario. Solo hace falta hallar dos mediatrices, ¿de acuerdo? Pero bueno, la del tercero tendría que pasar por aquí, por la intersección de esas dos. Ese punto de ahí es el circuncentro de este triángulo. Y como veis, en un triángulo obtusángulo, ángulo mayor de 90 grados, el circuncentro va a estar fuera del triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, para comprobar que está bien hallado, tenéis que hacer la circunferencia circunscrita, ¿de acuerdo? Al triángulo. A ver, veis que pasa por los tres vértices, ¿de acuerdo? Recordad, este punto está a la misma distancia de los tres vértices del triángulo. Es el único punto del plano que cumple esa propiedad. Bueno, pues las segundas rectas notables que vamos a ver van a ser las bisectrices. Las bisectrices, como ya sabéis, se refieren a los ángulos del triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, simplemente, si vosotros hacéis las bisectrices de los lados del triángulo, vamos a abrir un poquillo, así bastante, vamos a hacer así y así. Esa sería la bisectriz del ángulo del vértice A. Más o menos así. Vamos con el vértice B. Ahí estaría la bisectriz. Y por último, la bisectriz del ángulo de vértice C sería, o sea, un poco más pequeño esto. Vamos a ver, ahí. Si abrimos un poco más, ahí, con el mismo radio, ahí. Pues sería esta de aquí, más o menos. Entonces, ese punto de intersección de las tres bisectrices se denomina incentro del triángulo, ¿de acuerdo? Incentro. Vamos a llamarlo con una letra I. Entonces, ¿qué propiedad cumple ese punto de ahí? Pues si recordáis, cualquier punto de la bisectriz, estaba a la misma distancia de los dos lados del ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, como está en las tres bisectrices, va a estar a la misma distancia de este lado, de este y de este. Es decir, es el único punto del triángulo, o mejor dicho, el único punto del plano que está a la misma distancia de los tres lados del triángulo. Entonces, si yo hago centro en este punto y radio la distancia a los lados del triángulo, obtendré una circunferencia que va a ser tangente a los tres lados, ¿de acuerdo? Entonces, es muy fácil determinar el radio. Si sabéis un poco de teoría de tangencias, trazando una perpendicular desde el incentro a cada uno de los lados. Por ejemplo, si trazo una perpendicular, este de aquí, perpendicular, sería el punto de tangencia con el lado AB. Si trazo una perpendicular al lado BC, desde el incentro, perpendicular, este de aquí sería el punto de tangencia con el lado BC y lo mismo con el lado AC. Hacemos la perpendicular y ahí estaría el punto de tangencia con el lado AC, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hago centro, incentro y radio hasta cualquiera de los puntos de tangencia, ahí debería obtener la circunferencia tangente. Recordad que tenéis que pinchar un poquito, bueno, ahí me ha salido bien, pero bueno, si no sale muy preciso, tenéis que modificar un poco el punto donde pincháis, ¿de acuerdo? Más o menos sería eso. Esa sería la circunferencia tangente
a los tres lados del triángulo. Esa circunferencia se denomina circunferencia inscrita en el triángulo, ¿de acuerdo? Y de ahí el punto de intersección de las tres bisectrices se denomina incentro. El incentro siempre va a estar dentro del triángulo, sea el triángulo acutángulo, rectángulo o obtusángulo, ¿vale? Entonces, hay otros tres puntos que nos van a permitir trazar circunferencias tangentes a los tres lados. Si nosotros prolongamos, por ejemplo, este lado de aquí, el lado AB, y prolongamos el lado BC, habrá una circunferencia tangente, ¿de acuerdo?, a estos tres lados, pero que está fuera del triángulo. Lo mismo habrá otra por aquí abajo y otra por aquí. Entonces, a los centros de esas circunferencias se le denomina excicentros, ¿de acuerdo? Excicentros, se calculan igual, haciendo un par de, en este caso, un par de bisectrices. Voy a hacer, por ejemplo, esta de aquí y esta del lado C. Bueno, vais a ver que es muy sencillo. Vamos a pinchar, por ejemplo, así y así. Así y ahí. Esas serían las bisectrices exteriores, si queréis. Esta y esta de aquí. Y a ese punto, como os he dicho, se le denomina excicentro, ¿de acuerdo? Hay otros tres, perdón, hay otros dos. Llamarle E1, ¿vale? Ahí habría otro si prolongáis el lado AC y el AB, ¿vale? Y otro si prolongáis el lado AC y BC, ¿de acuerdo? Estará por aquí abajo. Entonces, para hallar los puntos de tangencia, pues como siempre, hacemos perpendiculares a los lados, por ejemplo. Si hacemos una perpendicular al lado AB, pues vemos aquí, trazamos una perpendicular y ahí estaría el punto de tangencia, ¿de acuerdo? Ese punto de ahí. Si trazamos una perpendicular al lado BC, perdón, a su prolongación, más bien, ahí estaría perpendicular el punto de tangencia con este lado. Y si hacemos lo mismo con el lado AC, hacemos una perpendicular desde el excicentro, ahí estaría aquí el punto de tangencia perpendicular. Entonces la idea es que si vosotros hacéis centro en el excicentro y radio hasta cualquiera de los puntos que hemos hallado de tangencia, nosotros tenemos la circunferencia tangente, ¿de acuerdo?, exterior, ¿vale? Sería por ahí y por aquí abajo. Bueno. No me cabe en la hoja, la voy a dejar un poquito así, ¿de acuerdo? Ese sería, ¿no? Circunferencia tangente a la prolongación de los lados, ¿de acuerdo? Y al lado AC. Bueno, pues vamos con las terceras rectas notables del triángulo. Se trata de las alturas. ¿Qué son las alturas? Pues muy fácil, las alturas son rectas que van desde cada uno de los vértices del triángulo perpendiculares hasta el lado opuesto, ¿de acuerdo? O sea, entonces cogemos la escuadra del cartabón y la altura del punto C, o si queréis la altura del lado AB, sería la recta perpendicular desde el vértice C al lado AB, ¿de acuerdo? Sería la altura correspondiente al vértice C o al lado AB. Hacemos lo mismo con los otros dos lados o vértices. Si queréis, la altura del vértice B sería esta de aquí, perpendicular, y la altura correspondiente al vértice A, si queréis, al lado CB, sería esta de aquí, perpendicular. Entonces las tres alturas se tienen que cortar en un punto que se denomina ortocentro del triángulo, ¿de acuerdo? Vamos a nombrarlo con la letra H mayúscula.
A veces también hay autores que lo nombran con la letra O, ¿de acuerdo? De ortocentro. Entonces, si unimos los pies de las alturas, se va a obtener otro triángulo que se va a denominar triángulo órtico, ¿de acuerdo? Este triángulo va a tener una importancia especial cuando estudiemos el sistema axonométrico de representación, ¿vale? Ya lo veremos en su día. Este sería el triángulo órtico. Si queréis lo pongo aquí. Triángulo órtico. ¿Vale? Como curiosidad geométrica, comentaros que las alturas del triángulo son las bisectrices del triángulo órtico. Os he puesto aquí un triángulo obtusángulo, es decir, un triángulo que tiene un ángulo obtuso, porque al igual que en el caso del circuncentro, en este tipo de triángulos el ortocentro va a estar fuera del triángulo, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Entonces aquí tenéis que trazar la perpendicular a la prolongación del lado. O sea, tenéis que prolongar el lado. Voy a hacerlo en línea de trazos, si queréis, para indicar. Pero bueno. Vale, entonces, la perpendicular sería por aquí. La magnitud de la altura del vértice C sería de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Y la altura sería la recta perpendicular, todo esto. Entonces, si hacéis la altura correspondiente al vértice A, os quedaría más o menos por aquí. Perpendicular. Y nos faltaría la altura correspondiente al lado CA o al vértice B, ¿de acuerdo? Entonces, prolongamos el lado CA. Y al hacer la perpendicular me quedaría algo así. Esta sería la altura correspondiente al vértice B, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, las tres alturas se siguen cortando un punto que está, en este caso, fuera del triángulo, ¿vale? Entonces, recordad, en los triángulos obtusángulos, el ortocentro está fuera del triángulo, mientras que en los triángulos acutángulos, el ortocentro va a estar dentro del triángulo. Si el triángulo fuese rectángulo, lo podéis comprobar vosotros mismos, el ortocentro va a estar justo en el punto de unión de los dos catetos, ¿vale? Bueno, pues vamos con la última de las rectas notables de un triángulo. En este caso se trata de las medianas. Entonces, ¿qué es una mediana? Pues una mediana es una recta que va desde cada vértice del triángulo hasta el punto medio del lado opuesto, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que calcular el punto medio del lado opuesto. Entonces, geométricamente es más correcto calcular el punto medio haciendo una mediatriz, ¿de acuerdo? Nosotros, para simplificar y que quede más claro el ejercicio, lo vamos a hacer con una regla. Pero bueno, vosotros deberéis hacerlo con una mediatriz, si queréis que quede geométricamente más correcto. Entonces, por ejemplo, mido el lado CB, mide más o menos unos 12 centímetros. El punto medio, 6 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, la mediana correspondiente al vértice A sería esta de aquí, la que va desde el vértice al lado opuesto, ¿de acuerdo? Sería la mediana correspondiente al vértice A. Si queréis ponemos aquí igual distancia, ¿de acuerdo? Esto es igual a esto, ¿vale? Vamos a seguir con la mediana correspondiente al vértice C. El lado AB mide 14 centímetros, la mitad 7 centímetros, o sea, estas dos partes son iguales, esta y esta, por tanto la mediana será esta de aquí. Mediana correspondiente al vértice C, o al lado AB si queréis. Y la última de las medianas, el lado AC mide 10 centímetros, pues 5 centímetros la mitad, estos son 5 centímetros y estos otros 5 centímetros, por tanto son iguales. Punto medio, lo unimos con B, y ahí nos quedaría la mediana correspondiente al vértice B o al lado AC. Entonces, las medianas se van a intersecar en un punto denominado baricentro o
centro de gravedad del triángulo, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo con la letra G, centro de gravedad. También podéis llamar con la letra B si queréis, de baricentro, pero bueno. Entonces, G es el centro de gravedad o centroide del triángulo. También se denomina centroide al centro de gravedad. ¿Qué significa eso? Pues el centro de gravedad es el punto del triángulo donde se puede suponer concentrada toda su masa a efectos de cálculos en mecánica, ¿de acuerdo? En estática, dinámica, etc. ¿Vale? Es un concepto físico. Solo me queda comentaros una propiedad de las medianas que sale mucho por ahí en problemas, que es que de toda la longitud de la mediana, es decir, desde este punto hasta este, 2/3 partes están desde el vértice hasta el centro de gravedad, es decir, 2/3 de la mediana es este segmento de aquí, y este otro va a ser 1/3 de la mediana. Recordarlo porque es importante para determinados problemas, ¿vale? Esto obviamente es válido para las 3 medianas, ¿de acuerdo? Bueno, por último, comentaros una curiosidad geométrica, que es que el circuncentro, el baricentro y el ortocentro de un triángulo están alineados. Y la recta que pasa por ellos se denomina recta de Euler, ¿de acuerdo? Recta de Euler. Entonces, además, la distancia entre el circuncentro y el baricentro es la mitad que la distancia entre el baricentro y el ortocentro, ¿de acuerdo? O sea, más, si queréis, si esto es D, esto es 2D, ¿de acuerdo? Esto simplemente como curiosidad. Esto tiene sentido en todos los triángulos, salvo en los triángulos equiláteros, porque en los triángulos equiláteros van a coincidir tanto circuncentro como baricentro como ortocentro y además el incentro, ¿de acuerdo? O sea, en un triángulo equilátero no podemos hablar de recta de Euler. Bueno, pues con esto damos por concluido el vídeo. Espero que hayáis comprendido todos los conceptos que hemos explicado. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.